Bienvenidos al nuevo canal, Edúcate Mucho. Acá encontrarás material de estudio de las áreas numéricas como las matemáticas, física y estadística, aplicadas al estudio de la administración de empresas y a los problemas de producción. Es tiempo de oportunidades. Suscríbete, así seremos una gran comunidad. Buen día. Hoy realizaremos cómo plantear problemas de programación lineal para maximización de utilidades y minimización de costos. Se realizará una breve definición de programación lineal, y el cual consiste que es una técnica matemática que consiste en una serie de métodos y procedimientos que permiten resolver problemas de optimización. Presento un esquema matemático de un planteamiento de programación lineal, el cual consta de una función objetivo de maximización y minimización y está sujeta a ciertas restricciones. Por último tenemos la restricción de no negatividad, que son todos los posibles valores de x que deben de ser mayores iguales que 0. La no negatividad en programación lineal, el eje de la x está representado por la x1 y el eje de la y por la x2, y su resultado debe estar en el cuadrante positivo del plano cartesiano. Como conceptos básicos tenemos que observen el contenido siguiente sobre la maximización. Maximización, tenemos un planteamiento de variables de decisión que son las preguntas del problema, donde solamente son las preguntas donde x1 es el número de unidades del producto 1 y x2 es la cantidad de unidades del producto 2. Y como es un problema de maximización, se representa como f.o, función objetivo, es igual a max, es de maximización, una función objetivo igual a 30x1 más 45x2. Sigamos observando esta diapositiva de minimización. Como es minimización, en vez de maximizar, vamos a reducir los costos. Importante las restricciones. Nacen de frases lógicas, por ejemplo, cuando nos dicen como mínimo, por lo menos, al menos o cuando menos, eso equivale a decir que es mayor o igual que. O por ejemplo, si nos dicen las frases lógicas, como máximo, a lo sumo, dispongo, eso significa menor o igual que. Vamos a resolver el siguiente problema. Leamos, por favor. Y vamos a visualizar la pregunta que va a ser el inicio del planteamiento del programa de programación lineal, porque realizaremos el planteamiento paso a paso. El paso número 1 es determinar las variables de decisión, donde x1 es igual a el número de unidades de A y el x2 es el número de unidades de B. Luego vamos a plantear un tablero solución que consta de 3 columnas, de las variables de decisión, que son las preguntas, de las variables intermedias, que son las que van relacionadas con las limitaciones, y una columna que va a ser la de la función objetivo, que puede ser un beneficio o reducción de costo. Abajo tenemos las restricciones que nos dan la simbología, eso nos da las limitaciones. Por eso dice acá que el signo de desigualdad se coló menor o igual, porque decía en el problema las máquinas no deben de operar después de cierto tiempo, entonces eso es menor o igual. El siguiente paso es llenar el tablero solución. Y vamos leyendo el ejercicio. Dice: la fabricación del producto A requiere utilizar la máquina X por media hora y la máquina Y una hora. Entonces hablamos de las unidades de A. Se requiere utilizar una máquina X media hora y la máquina Y una hora. Colocamos los datos correspondientes. Mientras que el producto B
Utiliza cada máquina por 2 horas. El producto B usó la máquina X 2 horas y usó 2 horas la máquina Y. Y luego leemos que por especificaciones técnicas la máquina X no debe operar más de 8 horas al día y la máquina Y no debe operar más de 12 horas al día. Eso de no debe operar más de 12 horas me está hablando de que las máquinas deben de trabajar menor o igual que 8 horas para la máquina X y menor o igual que 12 horas para la máquina Y. Cuando hablamos de las ganancias de los productos A y B son de 20 y 50 respectivamente, eso corresponde que el beneficio para 20 es para las unidades de A y 50 quetzales para las unidades de B. Luego, al tener el tablero lleno, leemos el problema de arriba para abajo y lo primero que realizamos es colocar el beneficio. En la columna beneficio nos indica la función objetivo. La función objetivo es la maximización de la función objetivo es 20x1 más 50x2. Sujeto A y las máquinas son nuestras restricciones. La restricción número 1 sería 1/2 de x1 más 2x menor o igual que 8, porque es la limitación de la máquina X. Y la restricción de Y sería 1x1 más 2x2 menor o igual que 12, que es su limitación de las horas. Y luego colocamos la restricción de la no negatividad, que todos los valores posibles deben de ser mayores o iguales que 0. Bien, vamos a seguir con otro problema. Y para esto necesitamos que es un problema de maximización. Veamos detenidamente el problema y tratemos de detectar como punto número 1 las preguntas del problema. Y esa sería nuestra variable de decisión. Y si nos damos cuenta, pregunta, se desea encontrar la cantidad de mesas y sillas para maximizar la utilidad si la mesa tiene un precio de 10 quetzales y las sillas 8 quetzales. Lo primero que determinamos son las variables de decisión, que están basadas en las preguntas, que fue la cantidad de mesas y sillas para obtener un beneficio. Llamamos a x1 al número de mesas y el x2 al número de sillas. Luego se crea un tablero solución donde tenemos 3 columnas. La columna de la variable de decisión son los productos, el de las variables intermedias para este ejercicio fue la cantidad de pies de tablas, la cantidad de horas de mano de obra y la capacidad determinada. Y como es un problema de maximización, estamos buscando el beneficio. Por otro lado, esto tiene las restricciones de tablas, de mano de obra y capacidad, porque son menores o iguales porque disponen de eso o menos. Empezamos a llenar el tablero. El ejercicio dice que una compañía de muebles fabrica mesas y sillas. Se requiere 30 pies de tablas para fabricar una mesa y 20 pies de tablas para fabricar una silla. Y les colocamos en las columnas correspondientes de tabla. Luego dice la cantidad de recursos disponibles son de 120 para pies de tabla, 9 horas para mano de obra y 24 horas de capacidad. Como habla de dispongo, es esos valores o menos. Las mesas llevan 4 horas de mano de obra y 2 horas de capacidad determinada. Por último, llenamos la columna beneficio porque dice encontrar la cantidad de mesas y sillas para maximizar la utilidad. Si la mesa tiene un precio de 10 quetzales para las mesas y 8 quetzales para las sillas. El problema lo leemos de arriba para abajo y planteamos nuestro problema con programación lineal. Lo primero que colocamos es la columna beneficio y es FO, significa la función objetivo. Vamos a maximizar XO, que sería 10x1 más 8x2 sujeto a, y tenemos tres restricciones. Para las pies de tabla, para
mano de obra y capacidad. Entonces vamos con la restricción número 1, que son para los pies de tabla, y eso equivaldría a decir 30x1 más 20x2 menor o igual que 120. Esa es mi primera restricción. La restricción número 2 es 4x1 más 2x2 menor o igual que 9. La capacidad en horas es 4x1 más 2x2 menor o igual que 24. Y por último colocamos que todos los valores x1 y x2 deben de ser mayores o iguales que 0. Quiere decir que las posibles soluciones son 0 o positivas. Vamos ahora a plantear un problema de minimización. Leamos. Una persona necesita como mínimo, eso significaría eso o más, de 10, 12 y 12 unidades de sustancias de químicas ABC, respectivamente. El contenido de un producto en botella es de 5 unidades de A, 2 unidades de B y 1 unidad de C, mientras que otro producto en paquete contiene 1, 2 y 4 unidades de ABC, respectivamente. Si el producto en botella cuesta $3 y el de paquete $2, ¿cuántos productos de cada producto debe de comprarse para minimizar los costos? Plantea el problema como programación lineal. Lo primero que determinamos fueron las variables de decisión, y están basadas en las preguntas del problema, y nos decían que ¿cuántas unidades de cada producto teníamos que vender para reducir nuestros costos? Y llamamos a x1 a las unidades del producto en botella, y al x2 es igual al número de unidades del producto en paquete. Luego colocamos un tablero solución, y tenemos los productos que son nuestras variables de decisión, que es x1 y x2, tanto para el número de unidades de producto en botella y x2 el número de unidades de productos en paquete. Las variables intermedias dicen que como mínimo deben de tener ciertas sustancias ABC, y como es como mínimo, eso significa mayores o iguales. Eso se relaciona con la disponibilidad, y por otro lado tenemos, como es un problema de minimización, le colocamos a esta función objetivo una reducción de costos. Al tener el llenado del problema, vamos a leer detenidamente y dice: una persona necesita como mínimo sería más que eso, 10, 12 y 12 unidades de sustancias ABC, o sea que mayor o igual que 10 para la sustancia A, mayor o igual que la sustancia B, mayor o igual 12, mayor o igual que para la sustancia C. Luego dice, el contenido de un producto en botella es de 5 unidades de A, 2 unidades de B y 1 unidad de C. Entonces intersectamos para el producto en botella 5 unidades de A, 2 unidades para B y 1 unidad de C. Sigamos leyendo, mientras que otro producto en paquete dice que contiene 1 unidad en sustancia de A, 2 unidades de sustancia de B y 4 unidades de sustancia de C. Y luego habla si el producto en botella cuesta $3, colocamos en la columna de reducción de costos, y el de paquete $2. Tenemos el tablero completo, podemos plantear nuestro problema. Y lo vamos a leer de arriba para abajo. Como era un problema de reducción de costos, la función objetivo es minimizar, y XO es la función objetivo. Y colocamos en la columna de reducción de costos 3x1 más 2x2 sujeto A, y las sustancias son nuestras restricciones. La sustancia A es la primera restricción, y vamos intersectando. 5x1 más 1x2 mayor o igual que 10. La sustancia B es 2x1 más 2x2 mayor o igual que 12. La sustancia C es 1x1 más 4x2 mayor o igual que 12. Y la no negatividad sería que todos los valores x1 y x2 deben de ser mayores o iguales que 0. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes en este tema de programación lineal. Hasta pronto.